Desde hace días el Señor viene tratando en mi corazón este tema de acerca del propósito. Pero el tema que voy a tratar en esta mañana, alcanzando tu propósito en su propósito. Alcanzando tu propósito en su propósito. Padre, gracias. Y yo quiero que usted se vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 17, verso 8. Vamos a leer ahí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo 17, 8. Alcanzando tu propósito en su propósito. La palabra del Señor dice así a la letra. Y entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal la pelea contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mis manos. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando Moisés alzaba la mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba, Israel, Amalec prevalecía. Señor, gracias. Padre, eres precioso. Eres real. Siéntese un ratito, hermano. ¿Qué es propósito? Y hubo un tiempo en que la iglesia se envolvió mucho en estos tipos de temas. Porque son temas como que se pegan por tiempo. Ahora yo no sé cuál es el tema actual, porque a veces veo poco movimiento de actividades proféticas, pero hay temas que se pegan. Duró un tema por mucho tiempo en empodérate. Y eso movía a la gente. Duró el otro tema, arrebata. Gloria a Dios. Pero ¿qué es propósito, hermano? Y cuando hablamos del propósito en una vida, generalmente la gente se va a lo personal, a mis aspiraciones, mis metas, lo que yo me proponga alcanzar en la vida. Porque ¿qué es propósito? Es intención o es el ánimo por el cual se realiza o no algo. Cuando yo tengo un propósito a alcanzar, aleluya, yo pongo todo mi esfuerzo. Y cuando a la gente se le habla de alcanzar algo, a la gente se le empieza a hablar del concepto de que tú puedes, tú lo lograrás, tú lo harás. Pero mientras el Señor me hablaba de propósito, el Señor me hacía entender, pero hazle entender que fuera de mi propósito, el de ellos será inútil. Aleluya, a su nombre gloria. Y cuando yo tomo la vida de Josué, vemos que cuando Josué va saliendo allí de Egipto, se entiende que Josué era un muchachón, un joven. No tenía una edad avanzada. Josué tenía que tener unos, ¿qué le digo? 19, 20 años. Un joven. Y cuando el pueblo sale de la esclavitud egipcia, Josué sale siendo el siervo de Moisés. Y cuando se ven en esta situación de Amalec, la palabra enseña que el pueblo estaba en Refidim. Y cuando usted investiga qué significa Refidim, Refidim lo que significa es un lugar espacioso, un lugar para descanso, un lugar para sostén. Estaba entre el desierto de Sin y el desierto de Sinaí, el monte Sinaí, donde el pueblo iba a adorar al Eterno.
Y dice que cuando el pueblo estaba allí el pueblo tuvo sed. Moisés golpeó la peña y recibieron y tomaron agua y se descansaron. Aleluya. Estaban tranquilos, reposando. Y en ese momento se levantó Amalek. Dile al que está a tu lado, Amalek. ¿Sabe qué representa un Amalek? Un enemigo que tú no te lo buscaste, un enemigo que tú no te lo, tú no te lo conquistaste, pero un enemigo que se levanta, aleluya, para hacerte la guerra y para que lo que tú vayas a alcanzar no lo puedas alcanzar. Hay mucha gente que tiene su Amalek en los líos que han hecho. Y tienen un Amalek que es un tipo que está en una oficina que es encargado de las cuentas del banco. Y ese Amalek lo llama todos los días. Porque cada vez que ese Amalek te llame, él va a poner un impuesto por llamada. Hay otros que tienen un Amalek que fueron un prestamista que le tomaron un dinero prestado al módico 20 o 30. Y él sabe que a las 12 del día los dominicanos nos gusta estar con los pies debajo de la mesa. Y entonces él llega a las 12, 5 minutos cuando tú tienes el plato delante. Y ese Amalek te quita el ánimo. Ese Amalek te pone a dieta. Porque cuando tú oyes que pita el motor o el carro afuera, ¡pipi! Tú miras el plato y se te fue el hambre. Porque el tipo te va a decir, págame, evangélico. Y lo más terrible es para un evangélico que un prestamista le vocee de la calle, págame, evangélico. Yo conocí un joven que estaba en esa situación y él me dice, me quitaba hasta el deseo de vivir. Yo sin poder decirle, no me venga a cobrar. Son Amalek que tú te buscaste. Porque no le preguntaste a Dios en ningún momento la decisión que estaba tomando. Gloria a Dios. Eso como que no gustó, se le fue la unción del cielo abierto. Dice que Moisés y el pueblo le dijeron a Amalek, nosotros no tocaremos tu agua, ni vamos a tocar tus sembrados. Nosotros vamos a cruzar solamente por ahí. ¿Y sabe qué le dijo a Amalek? Si se acercan a mi frontera, le hago guerra. Le hago batalla. Cuando hablamos de propósito, yo tengo que hablar un poquito de la genealogía de Josué. ¿De dónde viene Josué? ¿A qué tribu pertenece Josué? Dice que Josué, aleluya, y me encanta la historia de Josué para hablarle a los líderes. ¿Por qué me encanta la historia de Josué? Porque la mayoría de nosotros vive en un sentido de limitación, en un sentido de problemas psicosomáticos. Porque cuando niño alguien me habló mal, porque cuando niño alguien me maltrató, porque alguien me empujó y por eso yo no soy profesional hoy porque alguien me dijo no estudie. Y cuando yo analizo la vida de este muchachito, gloria sea al Eterno, dice que él nació en Egipto, se empezó a criar en Egipto, él vio a su papá morir en Egipto. Él vio al abuelo morir en Egipto. Él vio muchos de sus hermanos ser maltratados, machucados en Egipto. Pero cuando él salió al terreno de batalla, ¿sabes qué? Él no se acordó de ese disparate. ¿Sabe lo que él dijo? Lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer. Aleluya. Y lo que Dios me llamó a hacer es lo que yo tengo que hacer. Aunque en mi niñez me maltrataron, ahora soy el guerrero que voy a pelear la batalla. Prende al diablo y deja que el diablo sea el que tenga ese espíritu dormido en él. Ay, a mí no, yo no lo tenía en el menú, pero me está llegando. Ay, que a mí nadie me... Está como el paralítico que estaba en el famoso pozo que movía el ángel, el famoso ángel. ¿Sí? 38 años y cuando se aparece el gran rabino, el maestro, el Mesías, y le dice, ¿quieres ser sano? Le dice, yo no tengo quien me echa el agua, yo me imagino Jesús mirándolo, y yo te estoy hablando de agua, y yo te estoy hablando de gente, yo te estoy preguntando que si quieres ser sano.
¿Sabe lo primero que salió de ese individuo? Lo que había en su interior. Por eso hay gente que no puede adorar porque lo que hay en su interior, ay, ni lo voy a decir. Por eso es que hay gente que no puede hablar porque lo que hay en su interior. El propósito de la vida de Josué era enorme. Y usted dice, ¿y dónde está el propósito de él en la Biblia? Si usted se va al libro de Génesis, capítulo 49, verso 22, cuando Jacob o Israel estaba bendiciendo su descendencia, al momento del patriarca morir, por eso solo un padre espiritual puede marcar una descendencia. Se ve gente por ahí hablando pluma de burro. Solo un padre espiritual marca una descendencia espiritual. Por eso solo Moisés pudo cambiar el nombre de algunos de los... lo bendijo. Eso yo se lo digo después. Dice que Jacob o Israel, cuando estaba bendiciendo a su descendencia, cuando llegó a José, él agarró y abrazó a los hijos de José, Manasés y Efraín, y puso su mano derecha sobre Efraín. ¿Sabe lo que implicaba la mano derecha? Señorío. Y José se la iba a voltear. Papá, no es así porque Manasés fue el primero. Y él le dijo, tranquilo, tú no entiendes. Yo no estoy loco ni estoy fuera de onda. Yo sé lo que estoy haciendo. Y volvió a agarrar a Efraín. Y le puso la mano encima a Efraín y bendijo. Y dijo, como José es Efraín y como José es Manasés. ¿Sabe lo que está diciendo? Aunque estos son nietos, entran a la dimensión de hijo. Aleluya. Y como hijos van a heredar. Y él le empieza a hablar. Ay, yo no sé si usted está aquí. Y él le empieza a hablar a esa descendencia. Y él le dice, serán vástagos. Dice en ese verso, dice, cuyo vástago se extienden sobre los muros. Le está hablando a los guerreros de Efraín, que van a salir gente con un nivel de guerra, con un nivel de señorío, aleluya, y que van a que van a conquistar. Y de ahí viene Josué, de ese propósito. Ay, ay, ay. Josué nace de esa tribu. Y cuando este muchacho sale de Egipto, esta palabra viene sobre él así. Y cuando él está allí en Amalek, en ese Refidim, ¿sabe cuál batalla él estaba peleando? No era la de Josué, era la de Jehová. Cuando tú empiezas a pelear o a hacer guerra, las guerras del Señor, estás en su propósito para que se realice. Nosotros queremos primero el mío. Dame, súpleme, bendíceme, hazme grande. Y Dios diciendo, ¿cuántas almas te ganaste este año? Dime, ¿por cuánta gente oraste? Dime, ¿cuánto conquistaste para el reino? Aleluya. Hay uno de los reyes o uno de los guerreros que lo hicieron rey. Y yo cuando leo esa historia, a mí como que me emociona. Si usted se va a Segunda Reyes, capítulo 9, se va a encontrar con la historia de Jehú. Jehú es puesto en la dimensión del profeta Elías por allá. Porque dice la Biblia, el que no muera por la boca de Elías, morirá por la boca de Eliseo. Y el que no, por la espada de Jehú. Pero cuando busquen a Jehú, me encanta como el escenario. Dice que Dios que envía al profeta. Dice, y encontrarás a los príncipes reunidos. Y llamarás a Jehú y lo entrarás. Y llevarás la redoma. Mire, la unción, yo iba a explicar eso, pero no, ahora no, se lo explico después. Habían dos maneras de ungir, con redoma y con cuernos.
Solo le voy a decir que la unción de redoma tenía ciertas limitantes. Pero la unción con cuerno, a David lo ungieron. Pero ¿sabe con qué ungieron a Jehú? ¿Y con qué ungieron a Saúl? Con redoma. Lo dejo ahí. Dice, agarra la redoma, y cuando llegó donde estaban los príncipes, llamó a Jehú, ven acá. Y lo entró a un cuarto. Y le dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, Dios te unge como rey. Pero cuando Dios lo ungió, oiga, ¿cuál fue la asignación de Dios? Vete a casa de campo y ya tú tienes una villa. No, le dijo, herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab. Destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basat, hijo de Ahías. Y Jezabel la comerán los perros en el campo de Gerer. Y cuando el profeta le dijo eso, le derramó aceite, y dice, el profeta se fue. Y cuando salió, dice que los que estaban afuera, dijo, ¿qué quiere ese loco? Porque el tipo parece como loco, no habló con nadie. No vino con pleitesía. Es que el siervo de Dios no tiene tanta pleitesía cuando viene con un encargo divino. Si te va a decir que tú estás mal, hay que decirte que tú estás mal. Si te va a decir que te tienes que arrepentir, te tienes que. Y él le dijo, no, es un siervo de Jehová. ¿Y qué dijo él? Que Dios me ungía como rey. ¿Y sabe lo que hicieron los príncipes? Impresionante. Si somos nosotros, no entramos en 7 días de ayuno pidiéndole confirmación a Dios. Tiraron los mantos en el suelo y dijeron, ¡viva el rey Jehú! Dime, dinos qué hacemos. Marchemos contra la casa de Acab. Y dice que Jehú arrancó contra la casa de Acab. Y cuando Jehú iba llegando al palacio, dijo, ¿quién está conmigo? Y el que no estuviera con Jehú, Jehú sencillamente le volaba la cabeza. Dios le dijo eso. Mataron 70 hijos de la casa de Acab. Y cuando iba llegando al palacio, dice que Jezabel se maquilló, se puso su antimonio, todo lo que se ponía, todo, y salió al tejado, salió ahí. Y cuando subió ahí, Jehú dijo, ¿quién está conmigo y con Jehová? Tírenla. Y el caballo de Jehú la pisó. Y cuando Jehú terminó de hacer todo esto, aleluya, exterminó la casa de Acab como el Señor lo había enviado. Ojo, aunque Jehú no era del todo bueno. Escúcheme, esto es serio lo que le estoy diciendo. Aunque Jehú no era el mejor ejemplo, dice que cuando él hizo esto, Dios le dijo, por cuanto me obedeciste, por cuanto cumpliste con mi mandato, por cuanto te metiste en mi propósito, gloria a Dios, hasta la 4ª generación de tu descendencia habrá uno en el reino. Ay, ay, ay. Haré que haya uno en el reino hasta la 4ª. De ahí para allá yo no tengo compromiso. Lo vuelvo a Josué. La Biblia dice que este hombre se levantó a pelear las batallas de Jehová. Y a medida que él iba peleando la batalla de Jehová, iba alcanzando escalafón en su propósito personal. Ser grande. Todos queremos ser grandes. Que me diga a mí alguien que no quiera tener una jipeta ahí del último modelo parqueada.
Que me lo diga que no quiere vivir en una casa cómoda, sea en Don Juan, o sea en Los Limones, o sea donde sea, pero y que cuando usted vaya a la computadora y chequee la cuenta bancaria tenga más de 6 cifras. Santo. Y los solteros, tener una Eva ahí como Dios sabe hacerla. Santo. Y la soltera tener un Adán sin contaminación. Me digan que no. Gloria a Dios. Porque como él no tiene la autorización para subir hasta arriba, él se queda en el 3,5. Mira, voltea, porque el Sinaí tenía 7 kilómetros de altura y dice que Josué se quedaba a la mitad. Voltea, mira a Josué, súbelo. Huya. Dile que venga. Y yo me imagino cuando Moisés le dijo, Josué, sube. Lo logré. El propósito de mi vida era llegar ahí. Lo logré. Toda mi atención, toda mi preocupación era llegar ahí. Lo logré. Y cuando subió allá, Dios le habló. Pero entonces Dios le dijo a Moisés, ahora desciende y a ojo del pueblo, úngelo. Pon tus manos sobre él. Y entonces Josué empezó a pelear sus batallas. Y cuando empieza el libro de Josué, Dios hablándole le dice, solamente 1:7, esfuérzate y sé valiente. El problema de nosotros es que con este verso de la Biblia, el énfasis que le damos es el único de que pelee. Pero ¿sabe cómo cierran los otros versículos diciendo? Sé valiente de cuidar toda la palabra, toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Y entonces todo lo que encienda, todo lo que trabaje, todo lo que empiece, a ti te irá bien. Cumplir el propósito de Dios que implica pelear sus batallas, pero también implica sujetarse a sus palabras. Nosotros generalmente cuando leemos este verso entendemos que Dios le dijo a Josué, sé guapo, parte cabeza. Ya Josué era eso. Sí, no, ya Josué era eso. Ya Josué era un tipo, cuando le decía, el Señor le decía, por la derecha, aunque él viera un gigante, si Dios me dijo por la derecha, yo parto por ahí. Por la izquierda, parto por ahí. Y no me importa. Usted no ve a Josué en ninguno de sus escritos diciéndole al Señor, Señor, ¿tú crees que podremos nosotros? No, si Dios le decía, Josué, dime Señor, ¿a quién le arrancamos la cabeza? A esos que están allí, vamos. Josué no se detenía. Y vemos aquí en la batalla contra Amalek, que la batalla de Amalek, porque desde hace días ese verso me viene rondando. ¿Sabe por qué? De un tema que escuché una vez, que hace falta intercesores en la cima de los montes. ¿Por qué? Porque esta batalla de Amalek no solo se peleó en lo físico. Si usted busca el origen de los amalecitas, se dan cuenta que vienen de un origen de hechicero. Pero no hechicero de lo que decían de que mira, no. Hechiceros que trabajaban a alto nivel de hechicería, alto nivel de encantamiento, alto nivel de maldición. Y cuando ellos tienen que pelear con ellos, tienen que pelear a dos niveles. En la cima del monte tenía que estar el Moisés con la vara de Dios levantada, con el nombre de Dios levantado, para que las enviaciones de los hechiceros no llegara al pueblo. Por eso hace falta intercesores en la cima. Usted se puede idear cualquier tipo de cima allá arriba. Hacen falta intercesores. Porque cuando Moisés se cansó, dice la Biblia, Hul, que estaba allí,
y el compañero tomaron la mano de Moisés y la levantaron junto con la vara. Y así el pueblo pudo ganar. Pero cuando tú cumples el propósito de Dios, que entonces Dios te entra en un propósito mayor. Dice que Dios que empezó a susurrarle a Josué, gloria a Dios. Y yo me imagino que Dios mirando a Josué, mira a mi gallito ahí donde está. Dice que mientras peleaba contra los amalecitas, Dios le dijo a Moisés, di a Josué. Yo no sé qué Josué calculó, qué pensó, qué le dijo, pero le dijo, di a Josué que yo traeré del todo de la tierra la memoria de Amalek. Por cuanto el trono de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, el trono de Jehová le hará guerra de generación en generación hasta extinguirlo. Porque yo soy Jehová, Nishi, tu Dios, tu bandera, tu Dios, tu estandarte, el que te representa. Pero es cuando tú estás peleando sus batallas y en su propósito. Propósito de Dios, cuidar al pueblo. Propósito de Dios, llevar al pueblo a la tierra prometida. Propósito de Dios, que su pueblo se mantuviera en un nivel de santidad, de integridad. Propósito de Dios, que su pueblo no se mezclara con los hechiceros de esas tierras. Y cuando alguien interviene en el propósito de Dios negativamente, se muere. Si no, pregúntenle a Saúl. Cuando él lo manda, levántate contra Amalek y redúcelo. ¿Sabe qué le dijo Dios? Parecía ácido eso. Le dijo, redúcelo a cenizas. O sea, de Amalek a mí no me interesa nada. De Amalek elimina el gato, el perro, el chivo, porque todo lo de Amalek está contaminado. Y por el consejo que Amalek le había dado al pueblo, al rey Balac. Dice que cuando Saúl vino de allá para acá, fue al rey de Amalek, trajo las ovejas gordas, y no sé si las chicas hermosas, yo sé que él trajo las ovejas y al rey. Y cuando el profeta llega, un señor como Samuel, que parecía un riel del central que no se dobla, prefiere partirse. Y le llega y le dice, obedeciste, hiciste lo que te mandó Elohim. Saúl le dice, claro. Y Samuel vuelve y le pregunta, ¿hiciste lo que te mandó el Yahvé y Bajei? Claro. Y vuelve Samuel y le pregunta, ¿hiciste lo que te mandó Yahvé? Claro. Y entonces Samuel dice, ¿y esos bramidos? ¿Y esos palidos que yo escucho? ¿De qué son? Y entonces el rey le dijo, lo que sucede es que el pueblo quiso unas vacas gordas y unas ovejas gordas para sacrificar al Señor. El profeta le dijo, así no. ¿Cómo terminó el rey Saúl? Siendo desechado y finalmente se suicidó. Se perdió. ¿Qué usted cree que pasó con él? Todo el que se levanta contra un propósito divino, inclusive usted puede ser bueno, y cuando un propósito de Dios se manifiesta, échese a un lado.
¿Sabe por qué murió Josías a su joven edad? Dice que Josías fue uno de los reyes más que se arrepintió, dice la Biblia, y buscó al Señor desde 8 años. Siguió los caminos de David su padre. David no fue su padre, era su tatarabuelo. Su padre era el tipo más malo de la historia, llamado Amón. Era hijo del más malo, del primer más malo. Amón era el segundo, llamado Manasés. Reinó 55 años Manasés, él mismo se volvió hechicero. Y Amón era su hijo preferido. Y dice que a los 2 años de su reinado, Jehová lo mató. Miren si era bueno. Jehová dijo, yo no voy a permitir otra vez. No, Dios lo mató. Y vino Josías. Lo mejor que le ha pasado a Jerusalén. Restauró el sacerdocio. Restauró la ofrenda. Pero ¿qué le pasó a Josías? ¿Por qué muere a los 32 años? Porque se levanta Calquemis de Egipto para hacer con uno de los pueblos. Y Josías le dice, te haré frente. ¿Y sabe lo que él le dice? Yo no vengo a pelear contigo. Jehová me mandó a que pelee con ellos. Pero si tú te me metes en medio, te voy a hacer guerra. Y Josías se le metió en medio y se murió. Él le dijo, no, yo no vengo a pelear contigo. Pudo reinar 50, 60 años con el favor de Dios. Pero te tengo noticia. Alcanzarás tu propósito cuando aprendas a caminar en su propósito. Y el propósito de él va a parecer raro a veces. Él levantar a un tipo malo, decirle vete y hazle guerra a ese otro malo, y tú ser el bueno y tú decir, pero a mí es que Dios me tiene que enviar. No. Él hace lo que él quiere. Y Josías se murió a 32 años. Más o menos, creo 32, 33, 36 años. Lo mejor que le ha pasado a ese pueblo era ese rey. ¿Por qué murió? Se metió en medio de una voluntad divina, de un propósito divino. Cuando Dios quiere realizar algo, ¿quién puede? Alcanzarás tu propósito cuando aprendas a caminar en su propósito. Y tendrás grandes victorias. Nadie te podrá vencer. Se levantarán y te harán guerra, pero será para nada, porque nadie te podrá vencer. Pero es cuando tú camines en su propósito. Josué llegó hasta el final de sus días, siendo el guerrero Josué. Inclusive cuando va a morir, ya él entiende que va a morir, le da el famoso discurso al pueblo. Dios mío, qué hombre. Que tenía unos 80 años o 90 años. Le dice, miren bien, a quién ustedes van a seguir y van a creer. O a los dioses de aquel lado del mar, del río, o a los de este lado. Porque Josué ya en su último respiro dice, pero yo, este guerrero y mi casa, serviremos al Señor. El hombre que vive en su propósito, el propósito personal de él, termina en logrando. Y pasó a los cánones de la historia. Yo en esta hora yo solo voy a hacer una oración, hermano.